eso es una revelación. Y entonces también le dice, mira, y tú eres Pedro, y que significa como una roca, ¿no? A partir de ahora tú eres Pedro, porque el nombre Simón era caña, ¿no? Una caña movida por el viento. Pero a partir de ahora tú eres una roquita, una piedrita, ¿vale? Eres Pedro. Y sobre esta roca, ahí siempre, ¿no? Hay una confusión a veces doctrinal, porque Pedro, el nombre Pedro es una roquita. Pero dice, sobre esta roca, una piedra gigante, inmensa, ¿cuál es la roca? Si Pedro es una piedra chiquitita, ¿cuál es la roca gigante? Es la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿vale? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo esto. Mira, sobre la declaración de que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Nota esto, ¿vale? ¿La iglesia de quién es? Del Señor, ¿vale? ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque no es difícil que mientras en el trajín de estar ahí llevando, colaborando, sirviendo en la obra de Dios, en cierta manera nos apropiemos de la iglesia del Señor y pensemos que esto es nuestro, ¿vale? Y aquí se hacen las cosas como yo digo, porque a mí me ha puesto Dios aquí, pero ojo, no perdamos de vista nunca que la iglesia es del Señor. Por eso tenemos que prestar atención a lo que Él dice. Mira, también Pedro, el propio Pedro, ya en Primera de Pedro, ya después de que ha pasado años, él dice esto. Primera de Pedro, capítulo 2, 5, ¿vale? Te leo pues una parte de este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, ahora es Pedro, este Pedro que tenía esa conversación con Jesús, el que está hablando y está escribiendo esta carta y dice, vosotros también, le está diciendo a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, Pedro, piedrita viva, ¿vale? Que no somos seres inertes, ¿no? Que tenemos vida, pero que tu vida y la mía sirve para edificar la iglesia, para edificar la casa de Dios, ¿vale? La iglesia no es templo físico, sino que somos nosotros. Pablo, ¿qué dice Pablo también? Mira, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. ¿Vale? Estamos haciendo ahí una recopilación que ha dicho Jesús, que ha dicho Pedro, que ha dicho Pablo, y ahí vamos a sacar una conclusión, ¿vale? Una frase hecha. Mira, Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, y esto te lo leo en Nueva Traducción Viviente porque está muy clarito, me gusta mucho, dice así, así que ahora ustedes, los gentiles, porque Pablo está hablando pues a gente que no era del pueblo judío, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Esto es para nosotros también, ¿vale? Dice, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Versículo 20 dice, juntos constituimos su casa, ¿vale? Recuerda que ha dicho Jesús, mi iglesia, edificaré mi iglesia, Pedro ha dicho piedras vivas, y ahora Pablo está diciendo que juntos constituimos su casa, la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal, es Cristo Jesús mismo. En otras palabras, uniendo estos tres versículos, Dios está diciendo, yo voy a edificar mi iglesia, voy a contar con vosotros, con cada creyente como piedra viva, pero yo soy la piedra principal, ¿vale? De estos tres versículos sacamos esta conclusión. La iglesia, que es del Señor, ¿verdad? Cuenta con nosotros como piedras vivas para construirla, pero Él, Jesús, es la piedra principal. Jesús es la única cabeza de la iglesia. Todos nosotros somos miembros de su cuerpo, ojo, con diferentes funciones, diferentes dones, capacidades, habilidades que Dios nos ha dado, y cada miembro, cuando cada miembro ocupa su lugar, todo el cuerpo recibe crecimiento. Cuando cada uno de nosotros se pone en el lugar que Dios quiere, ayudamos a que todos los demás reciban crecimiento, ¿vale? Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16.
Te lo leo también en Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Él, Dios, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Se está refiriendo a la iglesia, ¿vale? Haciendo alusión a un cuerpo que tiene muchos miembros. Y cada parte, al cumplir con su función específica, o sea, cada parte somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de los miembros, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y es... Mira, en otra ocasión hablaremos de dones, ¿verdad? Que Dios ha dado a cada uno, de habilidades. Y yo espero que mientras vamos escuchando la palabra de Dios, mientras vamos creciendo en nuestra relación con Dios, pues tú también vayas descubriendo cuál es tu función, cuál es la asignación que Dios te ha dado a ti, dónde te ha puesto Dios, qué gracia te ha dado para hacer qué, ¿no? ¿Qué es eso que Dios ha puesto en ti, para lo cual eres bueno, y eso que puedes usar para bendecir, para ayudar a otros, ¿vale? Porque eso es de tremenda importancia. A mí me encanta hablar de propósito, pero no solo propósito de autorrealización, oh, ¿qué voy a hacer yo en mi vida? Sino de propósito también en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la función que Dios me ha asignado, porque eso resulta en bendición para todo el cuerpo, ¿vale? Y como de manera, ¿no? Automática sobre mi vida, evidentemente va a haber una sensación de plenitud, ¿vale? Cuando tú estás encajando en el lugar donde Dios te quiere, ¿ok? Y bueno, hablando acerca del liderazgo, ya decíamos el domingo que nuestra mentalidad sobre el liderazgo a veces yo creo que tiene que cambiar, ¿vale? Tiene que cambiar, ¿por qué? Porque es fácil pensar en un modelo de liderazgo donde el líder lo que hace es dar órdenes, ¿no? Dar órdenes, mandar, y todo el mundo tiene que decir a sus órdenes, ¿vale? Pues yo no digo que pase aquí, pero a veces pasa, ¿vale? Yo sí me he encontrado con situaciones así, ¿no? O incluso que a mí me han visto así, y entonces he tenido que, o quizá yo he podido actuar así, y por eso me han visto así, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar. Y vamos a refrescar un poco con lo que decíamos el domingo, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26. Mateo capítulo 20, versículo del 25 al 26. Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Jesús hablando con sus discípulos. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Pero aquí la frase clave es, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿vale? Entonces, como te decía, a veces tenemos en nuestra mente un concepto del líder como alguien que manda, que da órdenes, que ejerce autoridad, ¿no? Porque es el que dice cómo se hacen las cosas y punto, y nadie le puede llevar la contraria. Pero Jesús nos mostró un ejemplo de liderazgo que tiene influencia, que sí que ejerce autoridad, pero esa autoridad o esa influencia que tiene sobre las otras personas es a causa de su servicio a los demás, ¿vale? Mira qué diferencia, ¿no? Como que yo venga e intente imponer mi opinión, imponer mi autoridad, porque esto es y punto, porque para eso soy el pastor, porque para eso me han puesto a mí, porque para eso yo tengo el título, ¿no? Tú imagínate que yo me pusiera así, ¿no? Que espero que no sea el caso, ¿vale? Y ya está, y entonces pues aquí, ¿no? Con miedo, ¿no? Haciendo caso, sí, porque claro, ¿quién le va a llevar la contraria, ¿verdad? ¿Qué diferente es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Ejemplo, te inspira, te anima, te sientes bendecido, te sientes bien tratado, cuidado, pastoreado, que tú voluntariamente dices, caramba, yo quiero sujetarme, yo quiero someterme porque veo a Cristo ahí, ¿me entiendes? Eso es muy diferente, ¿vale? Y esto es lo que está diciendo Jesús. Los discípulos estaban siguiendo a Jesús. Jesús no le había puesto un cuchillo en el cuello, ¿verdad? Sino porque veían que, wow, o sea, este tiene algo diferente, ¿verdad? Veían su testimonio, no solamente sus predicaciones, veían las señales que hacía y veían su ejemplo, su caminar, convivían con él, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar como enfoque del liderazgo. Eso es muy importante. Entonces,
Sobre todo cuando estamos hablando de tener influencia sobre otras personas por mi servicio a otras personas, yo creo que el punto clave tiene que estar aquí, en que cualquier nivel al cual tú estás ejerciendo un liderazgo o tienes influencia sobre otros, siempre te preocupa querer ver crecer a los demás, que las personas que están a tu alrededor crezcan. Mira, tú no quieres que las personas crezcan y lo que quieres es que siempre estén sujetos a ti, eso ya es un problema, ¿me entiendes? Porque cuando tú estás liderando con el corazón de Dios, ¿vale? Con el espíritu correcto, tú deseas que el resto de personas encuentren su propósito, que crezcan, que maduren, que sirvan al Señor, que encuentren su lugar, ¿verdad? Y si te tienen que superar, que te superen, no pasa nada. Bueno, eso de superar, es que la verdad que no lo entiendo como uno supera al otro, no, porque cada uno tiene una función, ¿verdad? Cada uno tendrá que hacer lo que Dios le ha pedido que haga. Entonces tú te sentirás pleno y completo haciendo lo que Dios te ha pedido a ti. No necesitamos estar comparándonos con el que está al lado, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Pero sobre todo el liderazgo, la figura de un líder, uso esta palabra porque es con lo que estamos familiarizados, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todos somos servidores de Dios. La figura de una persona que está presidiendo, que está en autoridad, es ayudar a crecer a los demás, ¿vale? Y ahora vamos a leer pues algunos versículos, porque mira, la Biblia habla en Efesios 4, menciona 5 ministerios, ¿vale? Hoy en día, pues a nivel de la iglesia mundial, habrá muchos modelos de liderazgo, ¿verdad? Hay iglesias, pues que lo que tienen es un concilio de hermanos, hay iglesias, pues lo que tienen un pastor, hay otras iglesias que toman decisiones, que la máxima autoridad es una asamblea por votación. La iglesia a la cual nosotros pertenecemos o bajo la que estamos en cobertura, ICEA, ¿no? Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica. Pues nosotros creemos en los 5 ministerios, creemos en estas funciones que Dios ha asignado, ¿vale? Y pues tenemos una persona, ¿no? que ha sido el fundador, al cual reconocemos como apóstol, pero me gustaría que hoy no nos vamos a meter en detalles de qué implica cada una de estas funciones, ¿verdad? Pero sí mencionar qué dice la Biblia, ¿vale? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Del 11 al 13. 5 ministerios que deben ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, ya te lo mencionaba antes. El objetivo o el propósito de estos 5 ministerios, o la Biblia le llama dones que Cristo ha dado a la iglesia, ¿vale? Es ayudar a que crezca o que maduren los miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y ahora viene una lista y dice: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Te estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, perdón, ¿vale? Por si te estás perdiendo en la lectura. Versículo 12 dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, que nos falta, ¿no? Nos falta todavía hasta llegar ahí, ¿verdad? Pero mira, sobre todo yo quiero resaltar esto. Ellos tienen, eso que hemos mencionado antes, ¿verdad? Hemos hablado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Qué importante es esto, entender esto. Entenderlo de esta manera, como está en las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿no? Y lo mencionaba el domingo, ¿no? Nosotros no somos muy dados, o a mí, voy a hablar por mí, de los títulos, ¿no? Sí, o sea, a mí no me ofende ni me molesta que me llames pastor, pero si me llamas David tampoco, no pasa nada, ¿verdad? Yo soy David y ya está. Entiendo que tengo una función de parte de Dios,
¿vale? Pero el usar el título, ¿no?, como una categoría para imponer autoridad sobre otras personas, para que me sirvan a mí y todo eso, yo creo que eso no va con el Señor, porque es que Jesús mismo no nos dio este ejemplo. Sin embargo, mira el enfoque que le está dando a estos dones. Mira, dones, la palabra dones significa un regalo que Dios da a la iglesia para bendecir al cuerpo de Cristo. Entonces, si te das cuenta, la figura de autoridad está más enfocada en que yo tengo la responsabilidad de bendecir al cuerpo de Cristo y no tanto de que me sirvan a mí, sino de que yo sirva a otros con esa función, con ese don, con esa habilidad que Dios me ha dado, ¿vale? Y mira qué importante es esto también. Mira, dice que tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién tiene que llevar a cabo la obra de Dios? El pueblo de Dios. Supongamos, ¿no? Vamos a suponer, si yo soy... Entonces, tengo la responsabilidad de estar capacitándote a ti para que tú hagas la obra de Dios. O sea, no para que la haga yo y tú me veas, sino yo hago mi parte y mi parte está relacionada con capacitar a otras personas del cuerpo de Cristo para que ellos vayan encontrando su lugar, para que ellos vayan creciendo, vayan desarrollando, vayan descubriendo también su llamado, su ministerio, sus dones, sus habilidades. Y ese es el objetivo, que al final cada uno de los creyentes encuentre su lugar en el cuerpo y siga desarrollando una función para bendecir a otros, ¿vale? Porque siempre se trata de bendecir a otros, ¿vale? No de bendecirme a mí mismo. Y esto es muy importante. De esta manera, la iglesia, lo dice ahí, dice, y edifique la iglesia, ¿verdad? Porque supongamos que si solo una persona tuviera don, ¿verdad?, tuviera la capacidad y el resto no, y el resto siempre permanece en el mismo estado, cuando esa persona se muera, ¿qué va a pasar? Se viene todo a pique, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que seguir edificando la iglesia del Señor. Y mira, y quiero mencionarte pues algunos versículos rápidamente donde se mencionan estos ministerios, ¿vale? Ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. La iglesia en Antioquía, una iglesia que surge como fruto de que hay una persecución en Jerusalén, ¡pum!, los creyentes son dispersados, ¿vale? Y entonces algunos llegan a este lugar, Antioquía, y empiezan a predicar y empieza a nacer una iglesia que luego se llega a convertir en el mayor referente de iglesia misionera, ¿no? Entre los gentiles, y de ahí ¡boom!, empiezan los viajes de Pablo, de Bernabé y todo eso. Tremendo lo que ocurre en Antioquía. Pues dice aquí, la iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya lo hemos mencionado en Efesios, ¿verdad? Y ahora dice 2 puntos y da una lista, ¿no?, de quiénes eran estos. Bernabé, que había venido de la iglesia de Jerusalén para allá. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo, que era Pablo, ¿vale?, que antes era Saulo y luego se cambia el nombre Pablo. Él estaba un poquito más arriba de Antioquía, entonces Bernabé le dice, bájate para acá y ayúdame aquí a discipular a los hermanos de Antioquía, ¿vale? Y entonces están ahí, Bernabé, Saulo, junto con estos, están ahí trabajando, ¿vale? Pero mira, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, date cuenta que a partir de aquí empieza viajes misioneros de Pablo con Bernabé. Y entonces se les llama como apóstoles, enviados, porque han sido enviados por Dios a una tarea, a una misión, ¿vale? Pero mira que comienza diciendo que había ahí profetas y maestros, ¿vale? Está hablando de estas funciones a las cuales nos estamos refiriendo. Hechos capítulo 11, 28. Aquí vamos a ver que también se menciona, por ejemplo, uno de estos dones o ministerios. Dice Hechos 11 del 27 al 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, ¿vale? Aquí menciona también que unos profetas descendieron de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Y este Ágabo lo vamos a ver más adelante también, en Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 10. Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 10. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea o Cesarea. Y entrando en casa de, escucha bien esto, en casa de Felipe el evangelista. ¿Te suena de Efesios, verdad? También hemos dicho que entre esos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, vale. Pues aquí menciona a Felipe como el evangelista, que era uno de los 7. ¿De qué 7? De los que se habla en Hechos 6, que habían sido escogidos como servidores de mesa, ¿vale? Para el comedor que tenían para las viudas. Ok. Entonces llegan a casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Otra vez habla de este mismo Ágabo, ¿vale? ¿Por qué te leo estos textos? Bueno, este Felipe, que comenzó siendo diácono, servidor de mesas, ¿vale? Y que aparte de servir mesas, pues Dios lo usaba haciendo milagros, señales, predicando el evangelio. Este fue el que también Dios mueve a predicarle al eunuco, a este que iba en un carruaje, ¿verdad? Y que al final le predica el evangelio y que dice, me bautizo, donde sea, en un charco, ¿verdad? ¿Qué agua que impide que yo me bautice? Ese mismo, ¿vale? O sea, que era un servidor de mesas, pero que eso no significa nada, ¿no? Mira, servía en lo natural, pero que luego también Dios lo usaba. Este fue el que predicó el evangelio en Samaria. Por eso dice Felipe el evangelista, ¿verdad? Hace referencia a este. Entonces, ¿por qué leemos estos versículos? Porque en estos pasajes vemos que se habla de apóstoles, no lo mencionáis, pero Pablo y Bernabé luego, todo en Hechos de los Apóstoles se le llama apóstoles, ¿verdad? Pablo y Bernabé, se habla de profetas, Ágabo y otros que dice que descendieron a Jerusalén. Habla maestros, dice que en Antioquía pues había profetas y maestros, posiblemente Bernabé era uno de estos que, porque él estaba enseñando a la iglesia de Antioquía. Habla de evangelistas, este Felipe se le menciona como evangelista, que probablemente todos estos ministerios o dones, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, eran ministerios más itinerantes, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues no se ven como que estaban ahí afincados, asentados en una congregación y que ese era su lugar, sino que como iban, venían, ¿vale? Bernabé pasó por diferentes lugares, los apóstoles eran enviados a diferentes lugares, los profetas en lo que estamos leyendo es que venían de aquí, iban para allá, ¿verdad? Entonces los vemos como ministerios y como personas que ejercen una autoridad, que tienen una autoridad en la iglesia y que son más itinerantes. Pero ahora, en las nuevas iglesias que se comienzan a establecer, pues a través del ministerio apostólico de Pablo, de Bernabé, ¿no? Y de todos los equipos apostólicos que fueron enviados, en esas iglesias era necesario un liderazgo local, ¿vale? Y ahora vamos a ver textos que nos hablan de diáconos, ancianos, obispos, pastores, ¿vale? Entonces, esto es para que un poco tengamos en mente, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Mira, por ejemplo, diáconos. ¿Qué es eso de diácono? Bueno, la palabra diácono viene de diaconeo, que es servir, ¿vale? Uno que sirve, ya está, ¿vale? Por eso digo, a veces, ¿no? El título, sí, porque este es el hermano, el siervo, el servidor, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, mira, Filipenses 1.1. Filipenses 1.1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esta es la carta de Pablo a los de Filipos, y está empezando de esta manera, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿vale? Esta es una salutación, un saludo en una carta de Pablo, y aquí está mencionando con los obispos y diáconos.
Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Mira, nombra a esta hermana, la cual también es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 3, ahí acompáñame. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Porque para estos que son llamados diáconos, servidores, que suele ser una figura que ejerce cierta autoridad en la iglesia local, hay unos requisitos. Oye, y no pienses que son requisitos así, suaves, ¿verdad? O que son, bueno, con que asistas a todas las reuniones y leas la Biblia todos los días, pues es suficiente. No, no, hay unos requisitos, ¿no? que hay que verlos. Mira lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, ¿no? Sin doble cara. No dados a mucho vino, es decir, no dados al trinqui, ¿verdad? Decimos aquí, a la borrachera, no dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, que no sean personas que siempre están ahí, ¿no? Con problemas con el tema del dinero, avaricia, codicia y todo eso, ¿no? Que son un poco desprendidos. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, es decir, una conciencia limpia delante de Dios, siendo transparente, no solamente delante de Dios, sino delante de las personas. Versículo 10. Estos también sean, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Una persona a la cual no hay que reprocharle nada. Y ahora, aquí a veces no, yo me gusta explicar esto porque, bueno, pues una persona a la que no hay que reprocharle nada, que es una persona perfecta, que nunca se equivoca, no. Pero mira, si tú eres una persona que sabe reconocer tus errores, que cuando metes la pata en algo, pues lo sacas a la luz, pides disculpas, te arrepientes, ¿mereces que se te reproche algo? No, porque vives delante de Dios y delante de las personas, ¿verdad? Eres una persona que sabe rectificar cuando te equivocas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque si no hacemos del liderazgo como un nivel de perfeccionamiento, ¿verdad? Donde nadie puede llegar, porque ¿quién? Gracias, hermana. Ahí sí, un punto para la hermana, ¿vale? Ahí ejerciendo de diácona. Muy bien, entonces mira, irreprensibles. Mira lo que dice el versículo 11. Las mujeres, porque hemos leído antes que la hermana Febe era diaconisa, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, por supuesto, ¿vale? No vas a tener cuantas mujeres. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ojo, o sea, no solo que sea una persona, ¿verdad?, que viene a la iglesia, que tu casa también esté en orden. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mira, un diácono o diaconisa es una persona digna de confianza, una persona confiable, fiel al Señor y con todos los requisitos que hemos visto aquí, ¿vale? Si tú te das cuenta, son todos requisitos que apelan al carácter, a la moral, ¿verdad? A veces pensamos que lo principal es el conocimiento, la preparación, es importante también, pero la mayoría de estos requisitos apelan al carácter, al buen ejemplo, ¿verdad? Ancianos, obispos y pastores. Hechos capítulo 14, versículo 23, ¿vale? Pasamos de diáconos, hemos leído algunos textos, ancianos, obispos y pastores. Bueno, estas palabras, estos tres nombres, quizá a veces pueden como confundirse, ¿no? Pero mira, anciano es pues simplemente una persona que sí, que funge o ejerce como cierto pastorado entre la congregación. En otros textos usa pastores. Obispos, la palabra obispo en sí significa un supervisor,
Quizá puede ser que es una persona que tiene como un grado mayor de estar supervisando diferentes congregaciones, puede ser, ¿vale? Pero parece que se usan indistintamente, ¿no? En diferentes textos. Y mira, Hechos capítulo 14, vamos a leer pues donde aparecen cada uno de estos nombres. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice: y constituyeron, está hablando aquí en el contexto de que Pablo, Bernabé han ido predicando a diferentes lugares, entre los gentiles, se han establecido. Los apóstoles no se quedaron ahí, sino que siguieron su viaje, siguieron. ¿Y qué hicieron después? Pegaron otra vuelta de regreso y entonces constituyeron, establecieron ancianos en cada iglesia, personas que eran dignas de confianza, y ahora vamos a ver los requisitos que había para estos también. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Personas que habían creído en el Señor y que fueron puestas como ancianos. Ok. Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, esto está hablando del concilio de Jerusalén, ¿vale? En ese contexto, tenían que resolver algunos asuntos, qué vamos a hacer con los que no son judíos, qué normas les vamos a aplicar, ¿vale? Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Leo este texto porque iban a tratar un tema delicado de la iglesia y en esa reunión importante donde se iban a tratar asuntos importantes sobre la iglesia, pues había apóstoles y también estaban los ancianos, ¿vale? Reconociéndoles como personas que tienen pues cierta autoridad en la congregación. Ok. Hechos capítulo 20, versículo 17, dice: ahí está hablando Pablo ya casi al final de sus viajes misioneros, enviando pues desde Mileto a Éfeso. ¿Qué hizo Pablo? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba queriendo reunir a los líderes de la iglesia para hablar acerca de cuál iba a ser su futuro, su destino, de que él iba para Jerusalén y tal, y estaba queriendo reunir al liderazgo de la iglesia local, esas iglesias que se habían ido estableciendo, ¿vale? Y entonces, ¿a quiénes llama? A los ancianos, ¿ok? Santiago 5:14. Aquí nos habla también de los ancianos nuevamente. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice aquí Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Luego sigue diciendo que la oración de fe sanará al enfermo, que si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados y demás, ¿vale? Pero entonces, nuevamente leo este texto porque ¿quién era el liderazgo en la iglesia local? Los ancianos, ¿verdad? ¿Está uno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él, ¿ok? Ungiéndole con aceite. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Estamos haciendo un recorrido, ¿verdad? Y hay más textos, pero eso hoy en día tú búsqueda, ¿verdad? Ancianos, te van a salir todo lo que habla la Biblia con respecto a esto. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 3. Ruego, Pedro hablando, ¿verdad? A la iglesia, dice, ruego, se está dirigiendo al liderazgo, a los ancianos que están entre vosotros. Y Pedro dice, yo, anciano también con ellos, o sea, yo también con esta de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que le está rogando? Apacentad la grey o el rebaño de Dios que está entre vosotros. Entonces, si te das cuenta, ¿qué función tiene el anciano? Una función pastoral, ¿verdad? De orar por las personas, cuidar de ellas, guiar, orientar, pastorear, porque Pedro mismo está diciendo esto: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, o sea, no porque nadie te lo impone, sino porque tú lo haces voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, no por dinero, de eso estuvimos hablando la semana anterior, ¿verdad? Hace un par de semanas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí te das cuenta que Pedro
yo no sé si Pedro, no creo que llevaría una libretita en ese tiempo, pero parece que había llevado una libretita y había tomado nota de las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? No como dice, no como teniendo señorío. ¿Recuerdas qué palabras de Jesús? Las autoridades de este mundo se enseñorean, ¿verdad? No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos del rebaño. ¿Y tú sabes qué recuerdo yo cuando leo esto también? ¿Tú sabes qué palabras le dijo el Señor Jesús a Pedro? Después de que Pedro negó a Jesús y todo eso. ¿Tú me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, este había sido el encargo de Jesús a Pedro. ¿Tú me amas de verdad? Mira, yo te amo, ¿vale? Te lo estoy demostrando. Me has fallado, me has negado, estoy aquí, otra vez contigo, amándote, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ahora, en este trato de humildad, apacienta a mi rebaño, cuida del rebaño, ¿vale? Yo creo que Pedro había tenido un trato ahí, ¿verdad? Para él no, ahí gallito, ¿no? Dándole órdenes a la gente, no, apacienta, cuida con ternura a mi rebaño. Y por eso Pedro está hablando de esta manera a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Está diciendo, mira, yo os pido, os ruego que cuidéis de esta manera al rebaño. Ese es el trabajo final, ¿verdad? Ok. Mira, Hebreos, ya estamos terminando. Hebreos capítulo 13, vamos a leer versículos 7 y 17. Hebreos 13, versículos 7 y 17. Aquí, pues, algunas personas dicen que Hebreos lo escribió Pablo, otros dicen que Bernabé, está un poco inconcluso, pero bueno. Está diciendo, acordaos, ¿ves? Aquí usa pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira, si te das cuenta siempre, o sea, le está diciendo, mira, acuérdate de tu pastor, tú mira cuál ha sido el resultado, o sea, mira cuál ha sido su ejemplo e imítalo. O sea, analiza su ejemplo, sino tú mira el buen ejemplo y dices, caray, yo quiero imitar ese ejemplo, imita su fe, ¿verdad? Y versículo 17, ahí mismo en el Hebreos 13, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, me encanta, ¿sabes una cosa? La Biblia hay que leerla por completo, en todo su contexto. Yo podría haber cogido hoy aquí simplemente este texto donde dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Obedecerme. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sujetarse, ¿verdad? Y quedarme ahí, punto. Ya, pero es que hay otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces, al final, está diciendo esto porque es bíblico. O sea, la sujeción, el estar bajo autoridad es bíblico. Pero lo que pasa es que el concepto de autoridad también está explicado bíblicamente, ¿verdad? Una persona que se entrega por los demás. Y entonces, ¿sabes qué? Es bueno delante de Dios sujetarnos los unos a los otros, ¿verdad? Es bueno delante de Dios servirnos los unos a los otros en amor. Es bueno delante de Dios reconocer que, caramba, esta persona ha sido puesta por Dios, yo siento el amor de Dios, siento el cuidado de Dios, quiero sujetarme, quiero no estar fastidiándole la vida, ¿verdad? No estar, dice, porque eso no es provechoso, no quejándose, sino, dice, ¿para qué? Para que lo hagan con alegría, ¿verdad? Para que no sea tan difícil, ¿verdad? Yo decía el domingo, es difícil tratar con personas, ¿verdad? Es más fácil ser pastor de ovejas de verdad, que pastor de personas, es más difícil. Entonces, mira, está diciendo esto como una recomendación, dice, mira, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿verdad? Porque esto no es provechoso. Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9, requisitos para los ancianos. Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9, aquí le está diciendo Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Tito había sido enviado a la isla de Creta
por Pablo, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién es? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, otra vez, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, de mezclas ni de rebeldía, porque es necesario, mira, y ahora dice, está hablando de ancianos, pero ahora está diciendo, es necesario que el obispo, ¿ves? Por eso decía que usa pastor, obispo, anciano, pues son funciones similares, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Peleón, no peleón, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, o sea, que recibe a la gente, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dominio propio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En Timoteo dice también apto para enseñar, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradice. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Este sí, último pasaje, ¿vale? Último pasaje. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, esa función, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, otra vez, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no avaricioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y ahí entre paréntesis dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ojo, versículo 6, no un neófito, un inexperto, un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí te das cuenta? Porque envanecerse por un cargo y por una posición, o sea, te va a llevar a caer en lazos, en tentación del diablo, porque ese no es el modelo de liderazgo que Dios ha establecido. También es necesario que tenga buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Conclusión, queridos hermanos y hermanas. El liderazgo es dado a la iglesia para ayudar a crecer a los miembros, cuidarlos, apacentarlos. Hemos visto que hay ministerios más itinerantes, pero que hay otros con un enfoque más local. Ambos son necesarios. Ambos están puestos para la edificación. Ambos, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no es que este es más importante y el otro es menos importante, todos son necesarios, ¿vale? Porque ¿de qué serviría pues una congregación donde vienen muchos ministerios itinerantes, pero no hay consolidados pues ancianos, diáconos, ¿verdad? Personas que se encargan de pastorear a los demás. Entonces, mira, además de ciertas habilidades y conocimientos, el mayor énfasis en los requisitos para los que presiden, para los que lideran en las congregaciones locales, debe ser el carácter. La mayoría, por no decir todo, menos uno, de los requisitos son requisitos de carácter, de moral, del trato hacia las demás personas. La mayoría, ¿verdad? Y ¿qué más decir? Los líderes que están puestos ahí para presidir una congregación, pues están puestos para bendecir a la congregación. Y termino con esto. Mira, por eso la autoridad, o sea, hablamos de liderazgo, hablamos de autoridad, son palabras que usamos para que nos entendamos, ¿vale? Pero si tú te das cuenta, o sea, tiene un don que ha recibido de parte de Dios y lo ejerce con la actitud correcta, o sea, eso bendice a los demás. Y entonces la autoridad no debe ser impuesta, sino que debe ser reconocida, ¿vale? Debe ser reconocida
por la congregación, porque lo entiende no como una imposición, sino como una bendición para su vida, ¿vale? Y entonces, en esa relación, evidentemente, pues los que presiden, ¿no?, en la congregación tendrán que llamar al orden en algunas cosas, pero siempre, si lo vamos a hacer con el espíritu correcto, con el espíritu del Señor, las cosas van a marchar bien, ¿vale? Habrá situaciones donde personas, pues simplemente pues no me da la gana y no quiero y ya está, y no estoy por la labor y ya está. Y es verdad que hay que cuidar del rebaño, hay que cuidar, ¿verdad?, de unos y de otros, pero la autoridad dentro de la iglesia se tiene que ver de esta manera, la manera en la que Dios lo ha establecido, ¿verdad? Se reconoce, ¿vale? No porque, porque ya está, pues esto es lo que hay, ¿verdad? A esto nos sujetamos, sino que hay que verlo como de parte de Dios. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, por imposición quizá, pero no va a funcionar de la manera correcta, de la manera que Dios quiere. Amén. Ponemos de pie. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has dado ejemplos, Señor, para que te imitemos, Señor, para que te sigamos. Gracias, Señor, que aún leyendo las palabras, por ejemplo, de Pedro, Señor, nos damos cuenta de lo que él ha aprendido de ti, de lo que él transmite, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque esto habla de una huella que tú has dejado, Señor, de un camino trazado, Señor. Y queremos nosotros aprender de ti, queremos aprender de tu palabra. Queremos, Dios mío, reconocernos unos a otros, Señor. Reconocer, Dios mío, las habilidades, Señor, los carismas, Señor, los dones, talentos que tú nos has dado unos a otros, Señor. No queremos, como hay un versículo que dices en tu palabra, mordernos ni mutilarnos unos a otros, Señor. Queremos estar armonizados, Señor. Oh Dios, siendo guiados por tu Espíritu, reconocerte como la cabeza, Señor. Dios mío, reconociendo, Señor, Dios mío, cuáles son esas funciones que nos has dado a cada uno, Señor, y respetando las funciones que has dado a otros también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a crecer, ayúdanos a desarrollar en amor. Señor, ayúdanos, Señor, queremos llegar a esa unidad del conocimiento tuyo, Señor. Queremos llegar, Dios mío, Señor, a esa plenitud. Sabemos que nos falta tanto, Dios, pero esa queremos que sea nuestra meta, Señor. Oh Dios, oro, Señor, por aquellas personas que tú has puesto presidiendo, Señor, este ministerio, Señor, esta iglesia, Señor, personas que has puesto, Señor, que han llegado antes que nosotros, Señor, personas que han sido de bendición para mi vida, Señor, de bendición para tu iglesia. Oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros pastores, Señor. Miramos su ejemplo y queremos imitar su fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a que de la manera que hemos visto que se han entregado voluntariamente por amor, Señor.